Kaishinte, Neposhite, Neposhute la bajatante. Oh Padre amado, te adoramos esta mañana. Te damos las gracias, como dice en Salmo 100. Entramos en tus atrios con tus alabanzas, con tus loores y con tus las gracias nuestras por todo lo que nos has hecho. Esta mañana, papá, te pedimos que tu Santo Espíritu, el reino mismo de Dios, la sangre de Jesucristo, que fluyan entre nosotros liberalmente, papá, y que tengas, papá, oh papá, nuestro lugar entre nosotros, que puedes venir a tabernacular en nosotros esta mañana como uno, que tengamos la formación de tu cuerpo cabezal esta mañana aquí en la tierra, que tengamos presencia ante tu tribunal, que nos sentamos contigo, oh Jesucristo, nuestro Señor de señores, a que le glorificamos, a que le demos todas las buenas, todas las glorias a ti. Esta mañana, papá, queremos escuchar tus palabras a nosotros y ninguna otra cosa. Y porque es por tus juicios, por tus palabras que nos dan alegría. La verdad, papá, mejor es estar en los atrios tuyos por un solo día que estar en las afueras por 1000 años a nuestro propio carga. No, papá, queremos estar allí a la puerta tuya siempre, esperándote en todo en que podemos servirte. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Me gustaría leer en Isaías capítulo 2 para arrancar. La semana pasada, Ricardo y Tupungato perdieron el hilo a raíz que no les había avisado con tiempo. Me arrepentí. Ricardo me perdonó. Como si hubiera duda, no creo. Pero igual, mientras que yo iba contemplando la palabra del Señor para esta mañana, es difícil cubrir tema en un solo, en una sola reunión, enseñanza. Y a través de lo que habíamos estado escuchando, hay un retumbo que estoy escuchando, y no sé de en dónde está, pero quizás poner mudo en el micrófono en algún lado, no sé. Parece una gota de agua que va exprimiéndose por algún lado. Hemos estado tratando de entender cómo subir a los lugares espirituales. Y en esto la semana pasada pasamos que hay pautas que guardar, hay pautas que reconocer, hay pautas que emplear para que tengamos más éxito siempre en esto. El problema, las pautas no son para con el Señor. Él nos recibe así nomás, por su santa sangre y nuestra confesión. El problema está en el segundo cielo, y el segundo cielo problemáticamente tiene más que bienes, seres humanos, sí, seres angélicas, pero tenemos ahí
personas malas que quieren impedir que logramos estar en la presencia del trono. ¿Cuántos? Yo hablaba con Marcelo hace unas semanas atrás, pero ¿cuántos de nosotros al arrodillarse o levantar las manos, quizás las dos, de inmediato nos encontramos con distracciones, con pensamientos ajenos que ni pensábamos antemano, de repente se presentan, quizás de hace 5, 10, 20 años atrás, nos acordamos de lo que hicimos mal. Y esto es un problema que no tiene su trasfondo solamente en nuestra carne. Sí, brota allí, pero hay un auxilio de demonios, hay un auxilio oscuro que viene al tiro para tratar de impedirnos a que lleguemos a las claras delante del trono de Dios. Y la primera respuesta o respuesta, ¿cómo se llama? La reacción interior en nosotros es depresionarnos, pensar mal de nosotros mismos a tanto que nos desanimamos a continuar, que no merecemos estar allí, etcétera, etcétera, o gastamos tiempo inútilmente tratando de aclarar el pecado que hicimos hace 20 años. O quizás Dios todavía tiene algo en contra de nosotros por lo que hicimos hace 20 años atrás. No, no vamos a someternos a eso. Hay que continuamente tener frente nuestro la sangre de Jesucristo, que es tan poderoso y eternamente habla para que tengamos perdón y que no hay de regresar a arar con arrepentimiento lo que Él nos ha perdonado. Es muy importante eso. Y a raíz de esto, tenemos que tener en mente que tenemos que arrepentir todos los días. Como Marcos recién dijiste que no tenemos que pasar tiempo en esto. Es muy importante lo que voy a hablar esta mañana. Había 7 pautas que les había entregado la semana pasada. Y en la semana pasada había entregado la pauta de que no podemos acarrear o mantener ofensas en nosotros mismos debido a que vamos a tener pervertido nuestro poder para interceder justamente. Muchos quieren entrar en la intercesión y me alegro por eso. Intercesión no es orar, es más que orar. Mucho más que orar. No es peticionar ni aún, es más alto que peticionar. Interceder es meterse entre la espada y la pared, pongamos. A parar juicio justo. Interceder por uno que merece juicio. Y lo que pasa en el acto es muy importante. Que tengamos directamente el problema que cuando nos metemos ahí nos encontramos a nosotros mismos culpables. Nos sentimos culpables. ¿Cómo puedo interceder por otro cuando yo mismo he hecho el mismo error? ¿Vio? Y entonces es muy importante mantener una actitud con mucha cautela, porque angosta es el camino y se puede caer a un lado o al otro. Un lado tiene lo que se encuentra
en Isaías, capítulo 2. El otro costado es desanimarse tanto que no funciona como sumo sacerdote. Nosotros somos anulados, cortados de lograr lo que el Señor quiere que logremos para otra persona. Pero el otro costado es arrogancia, jactarse que yo estoy sentado en Cristo, en vez de decir, oh papá, gracias por la misericordia de llamarme a sentarme con Cristo. La diferencia es mucha. Y mira lo que dice acá en capítulo 2, lo que vio Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, ya habla a nosotros, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, o es decir, el gobierno celestial está arriba de todo gobierno humano en la tierra. Y esto no se veía nunca en la humanidad y la historia de los reinos humanos. Pero dice, en los postreros días va a empezar una maniobra del cielo, desde el cielo, en cuanto que el reino de Dios, el monte de la casa de Jehová, o el gobierno de Jehová, va a tener una influencia no de poco a poco, pero va a empezar a subir a un lugar y nivel que empieza a desafiar el gobierno humano. En los postreros días arrancará eso. ¿Cuándo empezaron los postreros días? Los postreros días empezaron con el nacimiento de Jesucristo. 4,000 años después de Adán, allí arrancó el monte de Sión en Jesucristo, siendo que la roca, la piedra del ángulo, sobre la cual se edificará el templo de Jehová, cuales somos bien compaginados a través de cada persona, siglo por siglo, siglo por siglo, generación por generación. Y lo más que vamos marchando, día 4, 5, 6 y 7, 3,000 años, lo más presente, más impacto va a tener el gobierno de Jesucristo en la faz de la tierra. Y hasta que llegamos a tener Salmo 2, que no se aplicaba a David en aquel día. Él profetizaba, pero a las claras se declaró Salmo 2 en Hechos capítulo 4, cuando se reunieron después de ser latigados Juan y Pedro por predicar el evangelio, y ahí nomás se levantó en contra todos los gobiernos humanos, porque predicaba que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino Jesucristo. ¿Se da cuenta? Esto era un desafío, pero sin parar. Que ahora declaramos que el reino de Dios viene. Y todos los fariseos, quien decían siempre queremos que venga el reino de Dios. Y al resucitarse, Pedro aún dijo, ahora vas a restaurar el reino a Israel. Decía que estamos en eso, más o menos lo que dijo Jesucristo. Estamos en esto. Primeras cosas, primero, hay que recibir el bautismo en el Espíritu Santo, recibir el poder y poderío y hablar en lenguas, profetizar, ver sueños y visiones y empezar de allí
con prodigios y señales y qué sé yo, levantando muertos y todo lo que podamos hacer como él hacía. Y ahí empezábamos a abarcar el mundo, ya por 2000 años. Pero por falta de mucha tecnología, no pudieron abarcar la maniobra desde el cielo. En parte sí. A donde iban, voltearon el mundo, decía algunos inconversos gobernadores. Hasta acá han llegado estos. Pero ahora tenemos en la mano conexión mundial al instante. Ha cambiado la cosa. Yo he estado por 3 días, por ejemplo, yo y Susi, en reunión con el liderazgo cúpula, la cual formamos parte en todos los Estados Unidos de la eclesia. Y no estamos hablando de la iglesia que está en la esquina. Cuando decimos eclesia, es la cúpula, la comisión que estableció Jesucristo. ¿A qué? Legislar según los decretos celestes. Dijimos cosas en público en esa reunión, pero lo hicimos todo por celular. Había muchos más en celulares en sus hogares que fueron a la reunión. Virtual se llama, ¿no? Estamos en otro rumbo ahora. No vamos a hacer las cosas como hacía en los años 1980. Ha cambiado el rumbo. Si no han aprendido esto por esta pausa, te lo advierto, apréndalo. Y no estoy diciendo que jamás vamos a juntarnos en uno físicamente. Sí, lo vamos a hacer. Pero yo le digo una cosa. Estamos en lo nuevo y jamás vamos a retornar a lo antiguo. Y dice acá lo siguiente. La casa de Jehová será confirmado como cabeza de los montes. Y vos pensá que esto va a venir fácilmente, que se van a alegrar las naciones a venir ante él, algunas sí y algunas no. Hay ovejas naciones y hay que chivos naciones. Y dice, va a poner los chivos a un costado izquierda, va a poner las naciones de oveja a la derecha, o es decir, con misericordia y gracia. Las que están a la izquierda siempre quiere decir juicio. Por eso no se habla mucho de la izquierda del Padre. Está, pero no se habla mucho. Todos somos, ¿qué? No izquierdistas. Somos de la derecha. Ahí está sentado Jesucristo. Y él, con él vino, ¿qué? La ley y los profetas, como que con Moisés, no. Dice en Juan 1 que la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Es importante entender eso, que tenemos propensidad, nos caemos al lado de qué? Gracia y misericordia y verdad. Sí hay que tener la izquierda, hay que tener juicio y los juicios. Es imprescindible. Gracia y misericordia sin juicio es un imbalance. No hay misericordia gratuita. La misericordia fue comprado. ¿Captaron? Misericordia en
circulares humanos quiere decir aborto de juicio. Un juez en la banquina está dando juicio a un malhechor, digamos, por ejemplo, homicidio. ¿Y qué dice la ley? Muerte, quizás, yo no sé. Encarcelado por 1000 años, yo no sé. Pero el juez le dice, le voy a dar 1 año y esto con bajo libre nada más, que lleva la cosa en el ancla, ¿cómo se llama eso? Que le marca a dónde vaya. 1 año y hay un muerto. Los padres del muerto están ahí en el tribunal escuchando la sentencia. ¿Y qué pasó? Había un aborto de justicia. No hay restauración. Pero cuando Dios da misericordia, no hay aborto de juicio. El juicio fue comprado y pagado, y luego la misericordia que experimentamos, que disfrutamos, no es un aborto de la justicia. Jesucristo fue latigado, fue maltratado, escupiado en la cara, bofeteado, puesto una corona de espinas, clavado en una cruz, colgado en medio de la tierra y los cielos, y allí se compró misericordia. Dice que somos nosotros que comprados por la sangre de Jesucristo. Es muy importante captar que nosotros tenemos que entender la maniobra de Dios acá. No figuramos en los juicios de Jehová como si fueran juicios humanos. Desgraciadamente, no son igual. Mire lo que dice en adelante. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Jacob, y nos enseñará sus caminos o cómo portarse, comportamiento. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. ¿Sión es qué? La iglesia, la eclesia. No queremos la ley, queremos ¿qué? Gracia y verdad. ¿Y qué está diciendo acá entonces el profeta? Es muy importante entender que el juicio y las leyes de Dios eterna no se abrogan o se tiran por la ventana desde que vino Jesucristo. No, Señor. Ni una jota, ni un tilde pasará. Entonces, ¿cómo viviremos? Debajo de la sangre del Santo Jesucristo. Es muy importante entender eso. Y dice, porque desde Sión saldrá la ley y de Jerusalén, ¿la qué? La rema de Dios, la palabra de Dios, el logos de Dios. O es decir, tenemos en una mano misericordia, verdad y justicia, y a la otra parte tenemos juicios. Y por 1000 años, en el milenio, las naciones van a tener que elegir a quién va a seguir. Pero esta mañana queremos hacer una asesor, revisión. Es una palabra que buscaba, tasar es otra palabra acá. Medir la cosa empezó. Tenemos que
tener la capacidad de dividir justamente la sagrada palabra de Dios. Hay muchos que tienen la palabra de Dios y la manejan como un niño que tiene una navaja a filo doble fuerte y luego tratando ese corte de arriba para abajo. Y esto es uno que no es sabio ni entrenado y estrado en la palabra de Dios. Va cortando mucho innecesariamente. Y esto puede pasar en el segundo cielo. Mire lo que dice acá. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos porque ya. 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Vio? El milenio. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente de agoreros, y como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Eso no es un buen marco acá. Se contaminaron. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos. ¿Vio? Lo bueno ha convertido en ídolo. Y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos, y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Por tanto, métete en la peña o la caverna, escóndete en polvo de la presencia temible de Jehová, del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida. ¿Quién habla acá? ¿Está hablando el inconverso? No. Hay problema acá. Los que deben estar en el monte de Sión y en Jerusalén, repartiendo lo bueno del Señor, advertencias del Señor, ya sean enriquecidos y a la vez se metieron en idolatrías y cosas ajenas. La altivez de los ojos del hombre será abatida y soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Qué día? Ciertamente no está profetizando a su gente en aquel tiempo aquí Isaías. Pero que hay que regresar a la referencia en capítulo 2 de nuevo en versículo 2. Y acontecerá que en los postreros días. Hay que entender una cosa, hermano. No estamos haciendo las cosas como antes. Repito, Jehová nunca cambiará, pero su manifestación entre nosotros no será igual como nuestros padres. Va a hacer cosa nueva, dijo en otro lado. Voy a hacer cosa nueva que ustedes no han visto. Para Dios no es nuevo. Todo le es actual. No tiene pasado ni futuro. Para Él todo es actual.
ya. Pero para con nosotros no es solamente actual. Nosotros tenemos que entender, aprender de lo pasado, pero entender que a nosotros en nuestra generación y tiempo y época tenemos que meternos en lo que Dios está haciendo en la actualidad. En los postreros días habrá una bulla levantándose fuertísimamente entre los dos costados, humano uno y el otro, sobrenatural. ¿Que cuáles somos nosotros? Y lo que va a pasar, que vamos subiendo, subiendo, subiendo los dos grupos y van a chocar. Y estamos en las primicias del desafío, del choque. Y no es un choque chico. Lucha libre, como se dice. Y no hay dos que van a convivir. Y el uno queda y el otro se va. Y tenemos que entender que nosotros no podemos mantener la misma actitud que teníamos aún entre las asambleas de Dios. Yo quiero leer en Juan 16. En Juan capítulo 16 encontramos una cosa interesante tocante al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe cómo mezclar la izquierda y la derecha justamente. La ley junto con la gracia y la verdad. Y aunque nos inclinamos a la gracia y la verdad, hay que tener la ley. No vale gracia y la verdad con la misericordia de Dios, sino que sepamos que estamos en necesidad de misericordia. Es difícil apreciar la misericordia y la gracia de Dios, sino que sepamos que estamos en peligro de juicio. Yo me acuerdo cuando me salvé, 8 años de edad más o menos, en el piso bajo sótano de la iglesia metodista, todas las luces apagadas, menos las 2 velas. No sé si se acuerdan ustedes. 8 años de edad, yo vi a Jesucristo entre las 2 velas. Era una visión abierta de par en par, ya que me contemplo lo que me pasó ahora. Pero yo vi a Jesucristo maltratado, escupio saliendo de su barba, donde los 2 soldados romanos que veía también yo, le habían abofeteado, puesto la corona, pero con sangre en todos lados Jesucristo. Es imprescindible para que uno sea salvo. Hay que entender salvo de qué. Hasta la fecha, yo no me sentía mal. Y yo era un pervertido a 8 años de edad. Mataba animales, hacía cosas sucias. 8 años.
Yo no era un niño lindo. Pero para meter la misericordia y el perdón y la gracia de Jesucristo en mi corazón, hay que romper el corazón a que haya entrada. Y cuando viene el Espíritu Santo, hay que saber que viene con martillo y pico. Pero no con el sentido de mandarme al infierno. Nada más me daba una vista del infierno. Al ver a Jesucristo en esa condición, mi corazón se cortó. Empezaba a tener miedo, empezaba a tener terror, no de él, pero en el momento me daba a entender que yo era igual a los dos soldados romanos. Yo, 8 años de edad, como esos dos malhechores, y peor quizás. Cuando el Señor te salvó, ¿no te sentiste vergüenza por lo que habías hecho? A quien le es mucho perdonado, el mismo que amará mucho al Señor. Para al que le es poco que perdonar, más o menos ama al Señor igual. ¿Qué, Marcos? ¿Debo ir y pecar fuerte entonces antes de convertirme? No. Pero Jesucristo dijo eso. Y el que peca mucho y el que peca poco, el mismo peca. Y dice acá en 16, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto es seguro que se les pasó por alto lo que dijo ahí. ¿Cómo? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy y al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, ojo, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador, el Espíritu Santo, dice más adelante, no vendrá a vosotros más si me fuere. Os lo enviaré. Y cuando Él venga, la primera cosa que va a hacer es ponerte cadenas, hacerte sentir no bien. En el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, que predicaba Pedro la crucificación de Jesucristo hace unos 50 días atrás. Al escuchar esto, empezaron a gritar la multitud, 3,000 personas, y gritaron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? O es decir, somos talados, cortados, ya vamos al infierno. ¿Vio? El efecto de predicar la cruz, ver a Jesucristo bofeteado con 2 soldados romanos, ¿cómo te venga? La revelación del tratamiento de Jesucristo injustamente en la cruz hasta la muerte
se convence el corazón duro. No puedes predicar el evangelio diciendo, oh, que recibas al Señor como tu Salvador y serás salvo. Hágalo, repite por favor detrás mío. El mismo pecador se salva a la misma medida que se predicaba a Jesucristo. Y él mismo obedece como ser salvo. Nunca dijo Pedro en aquel día, menos que hay que recibir a Jesucristo como que Señor. Y allí entrarás en la salvación. Y todo lo que escuchamos en las prédicas del evangélico hoy en día es que recibes al Jesucristo como Salvador. Y casi jamás se escucha más de recibirlo como Señor. Es importante entender juicio y gracia, que nunca uno se puede dejar a la otra. Y mira lo que dice acá. Y dice, os conviene que yo me vaya, y cuando él venga, 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy importante entender eso, captar esto cuando estamos en rogativas de intercesión delante del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a orar? Que venga la convicción. Oh, papá, juzga a esa persona a que se arrepienta en una de esas. Y lo más que nos metemos en esa zona, si no hemos tratado a nosotros mismos primeramente, de a poco cambia el sentir de nuestras rogativas e intercesiones a hacer más juicio y sin misericordia. Es difícil esto. Mire lo que dice acá. 9. De pecado porque no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio, ¿qué quiere decir? Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ustedes son hijos del diablo, dijo Jesús a los fariseos. Hijos del diablo. Yo le voy a decir una cosa. ¿Qué es el propósito? ¿Qué es el propósito de juicio? Les dije hace 7 días, 8 días. Leamos Apocalipsis. Voy a andar lento ahora, a que escriban estas escrituras o algo, no sé qué, para memorizar a dónde nos apuntamos en intercesión. Es peligroso participar emocionalmente, carnalmente, en tus intercesiones. Mira lo que dice acá en capítulo 2, 21. Dice, voy a arrancar en 20, leo de nuevo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dijo Jesucristo a los hermanos de la iglesia allí, Tiatira. Que toleras que esa mujer, Jezabel, ¿qué tal? Que se dice profetiza, enseñe y seduzca
a mis siervos y a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto es una asamblea más o menos rara. ¿Sí o no? Sí. Y yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Y si estuviésemos nosotros a cargo en este momento, en vez de Jesucristo, ¿cuánto tiempo le diríamos? Segundos. Me enojo. ¿Cuántos han estado enojados con lo que pasa en Argentina? Las injusticias. ¿Te da bronca? Gracias, Nolo. Sí. ¿Te da ganas de sacar el facón? Acuérdate de mi hijo Daniel, después de haber escuchado la historia de Goliat y David. Cuando le pregunté, ¿qué es que has aprendido? Los 4 se lo decía yo. Y él, Daniel, se levantaba la voz diciendo, mata a todos los malhechores así nomás. Y yo así. Me costó unos segundos a reorientarme porque yo en uno de esos sentí igual. Mátalos todos. Cuando me rescató de la situación, el Espíritu Santo y me dijo, ¿sí? Sí. Entonces dijo el Espíritu Santo, y tú Marcos, tú Daniel, tú Hasi, tú Nolo, tú Rico, tú Luis, ¿has hecho algo malo que merece la muerte? Se agrandaron los ojos de Daniel pensando, hoy, estoy yo talado con Goliat. Es muy importante entender que cuando nosotros entramos en la brecha, estamos tratando de impedir que venga la ira de Jehová justamente. ¿Cuántas veces Moisés y Aarón se metieron en la brecha por Israel entre ellos y Jehová? Porque Jehová había dicho que fue a rayarlos todos. Él es el único que se puede enojar y no pecar. Se levantaba Moisés o Aarón siempre diciendo, no, para. Y empezaron a darle palabra a Jehová a que se cambiara opiniones. Y por poco salvaba a Israel más que una vez. ¿Qué es? Dios es ¿cómo se llama? Esquizofrenia. Tiene 2 mentalidades. Uno es bueno y el otro está mal. Y no sabemos cuál va a aparecer en cualquier momento. No. Te digo no. El caso es lo siguiente. Dios es igual, día y noche, todos los años de siglos. Él es lo mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Qué quiere decir? Siempre es basada la todo de Jesucristo en su juicio y en los juicios. Su trono basado sobre eso. Pero procedencia del trono no es igual. La procedencia del trono de Dios es que misericordia y verdad o gracia. Jesucristo fue el intermediario que se puso en la brecha. Y cuando nosotros vamos intercediendo, tenemos que tener esa misma
mentalidad que tenía Jesucristo. Y dice acá, 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Capítulo 9. Ya estamos en medio de las gran plagas de Apocalipsis. Parece que no hay de retornar el juicio de Dios, ¿no? Ya está puesto en marcha, va a ir hasta el cabo. ¿Me explico? Ya se arrancaron los sellos, se reventaron, ya están pasando las trompetas, ya están volteando los ¿cómo se llama? Vasos de las plagas. Ya está teniendo Dios su ira. Por fin. ¿Sí? Te voy a leer una cosa que en Apocalipsis se revela. Sacar la cobija, ¿no? Ver a las claras lo que está pasando. En Apocalipsis 9, quiero que sepan una cosa. Y otros hombres, 20, y otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Mucha gente muriéndose. Millones de millones, sino 1,000,000,000. Y dice, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Cómo? ¿Qué fue la meta de Jehová en dar juicios? Ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, piedra, madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios y de sus hechiceros. Y yo le voy a decir una cosa, hasta acá estamos en los términos de los juicios de Dios y todavía está buscando a uno que se arrepintiera. ¿Qué quieres, Dios? ¿Qué quieres, oh Jesús nuestro? ¿Que llamemos fuego del cielo y que las consuma? No entienden ustedes, dice. ¿De qué espíritu sois? Dios me dijo esta mañana, vas a repartir de nuevo el mensaje de la semana pasada. Y dije a mí mismo, se van a aburrir. La verdad no les estoy enseñando ni predicando a agradarles. Hay uno a quien quiero agradar. Capítulo 16. Te lo voy a leer todo. Porque es menester que captes bien la mentalidad, el corazón de Jehová. Ya estamos remetidos en los últimos tramos de juicios en Apocalipsis. Ya no queda mucho hasta que venga sobre el caballo blanco Jesucristo. Estamos en casi capítulo 19, ¿eh? Y mira lo que dice acá en 16 y en versículo 9. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Ay, ay, ay. Porque, ¿qué pasó en versículo 8? El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se empezaron a quemar todos. Esto es una plaga mundial, peor que COVID.
Y los hombres se quemaron con gran calor, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. ¿Por qué dijo eso el Espíritu Santo ahí a Juan? Que tiene poder sobre estas plagas. O es decir, ¿los puede cortar? Y no se arrepintieron para darle gloria. 11. Y blasfemaron después del quinto copa. Y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. Dale, 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 dale. ¿Qué es el propósito de juicios? Hasta un David, el profeta y rey de Israel, dijo en los Salmos, me es bueno que padezca. Es bueno que experimento la aflicción de parte de Dios. ¿Por qué? Le mantiene en balance. Salmo 25. Este es el salmo a que quería concentrar. Y lo voy a hacer, sí o sí. Este salmo es el salmo, a mi ver, del intercesor. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado y no se alegren de mí mis enemigos. Plantea David acá el problema. Alguien le está levantando en contra. Ciertamente ninguno de cuantos esperen en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. ¿Qué es la estrategia? ¿Qué es la solución divina tuya en esta situación con mi hermano con quien estoy intercediendo? Voy interpretando las aplicaciones varias. Conocer. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Esta es una canción, ¿no? No sabemos todo. Y luego dice él mismo, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De repente este mismo, en presentar el dilema de sus enemigos, empieza a recordar las misericordias de los pecados de mi juventud. Mira a dónde va delante de Jehová. Y de mis rebeliones, hechicerías, no te acuerdes. Él empieza a acordarse delante del tribunal de Dios la misericordia de Dios que tenía para con él mismo. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Está poniéndose David acá en el misma canasta con los malhechores.
acordándose de que no es mejor que ellos, si no fuere por la misericordia de Dios. En Gálatas 6, que dice ahí una linda escritura de acordación, de recuerdo. Dice acá en Gálatas 6, hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle ¿con qué? ¿Espíritu puesto en la cara? No. Dice que son espirituales, restauradle con espíritu de qué? Mansedumbre. Y esto no tiene el sentido de maricón o algo por estilo. Manso quiere decir uno quien es bastante poderoso, pero no la emplea la fuerza que tenga a su gusto. Y he enseñado 1000 veces en años pasados que el cuadro de la palabra manso está en un perro policía alemán en la casa de su amo, quien tiene una hija de 5 o 6 años de edad. Y cuando ve el perro ese que tiene dientes para reventar carne y hueso, está chocha la niña al ver la mascota. Y se tira arriba con todo, le da un beso a donde va. El perro está y le arranca una oreja. Se levantan los labios de la misma boca del perro, mirando los dientes con todo cariño. ¿Cuántos hemos visto eso? Yo sí. Y el perro aguanta el tratado de la hija de su amo. Y aún en una de esas le encanta. Esto es mansedumbre. Control. No prestándose a reaccionar. Si empiezas tú a gruñir interiormente, mientras que vas intercediendo por el malhechor, mejor dejar de hablar, levantarse e irse. Porque vos vas a meter la pata. Mira lo que dice acá. Considerándote a ti mismo. ¿Qué te dije? Acuérdate del pozo del cual fuiste ¿qué? Sacado. Y la palabra esta mañana es considerarte a ti mismo. Que no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Regresando a Salmo 25. 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Y hay que escribir ahí Gálatas 6:1. Considerándome a mí mismo. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno
y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. ¿Cómo? ¿Cómo? No enseña al pecador el camino, enseña al justo el camino. No, enseña al pecador el camino. Que vos tú te naciste del vientre de tu madre un justo. No, no hay ni un justo ni aún uno. Mi madre en Salmo 51 dice, me concibió en pecado e iniquidad. ¿Te das cuenta de la actitud acá de mansedumbre? Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los mansos, dice humildes en mi versión, pero en hebreo dice lo mismo, manso. Encaminará a los mansos por el juicio. Dios no entrega los juicios a los que en que no tiene confianza. Que va a recibir estrategias y juicios y en dichos para cortar el coso como debe ser cortado y no pasarte la mano en eso. ¿A quién fue que se le pasó la mano? Es un famoso. Moisés. Se le pasó la mano en los juicios. Eso es gordo. Es muy gordo. La segunda vuelta a la piedra, a la roca, Dios la había instruido, ya sabemos, hablar a la roca, no la pegues. En vez de obedecer, se le agarró. ¿Qué le agarró? El comportamiento de los hijos de Israel las 1000 veces. Moisés vio a Jehová enojarse con ellos. Por todo. Salmo 106, leamos, por favor. Vamos a regresar acá. Salmo 106. Entender la palabra provocar. ¿Eh? Salmo 106. Versículo 32. También le irritaron en las aguas de Meriba. Le fue mal a Moisés por causa de ellos. ¿Qué quiere decir irritar? Primeramente quiere decir hay que tener algo que es irritable. Si yo me encuentro al lado de la ruta, un perro muerto allí atropellado por el auto, muerto, ya por días el sol le había cocido a la mitad, el olor es terrible, y se me bajo del auto allí, me arrimo al perro, le doy una puntapié en la pancita nomás. Se va a levantar el perro y morderme. Él quiere que venir en pos de mí. Lleve su cruz y niéguese. Hay que morir
cotidianamente. Cuando uno se te arrime y te da una puntapié por su boca, ¿qué vas a hacer tú? ¿Pervertir el juicio de Jehová? Le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés. ¿Qué es la palabra que usé la semana pasada? Cuando el Señor Jesucristo me miró, estoy buscándolo. Desaprobamiento, desaprobado. Desaprobio. No queremos ver la cara de Jesucristo o el Padre para con nosotros. Dice acá, porque hicieron revelar a su espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Sus palabras, Israel, digo, ¿de qué? Le allegaron. ¿Cuántos han sido atacados por palabras de la boca de otro que te daba eso directamente? Asombro, te hacía sentir mal, porque era injusto lo que decían. No había causa ni aún. Mire lo que dice acá, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente o importuno. Habló sin freno. Yo he hecho errores terribles. Había dos hombres en la iglesia en Tupungato cuando vivíamos allí en Calle Moreno que se habían metidos, uno de construcción y el otro el dueño de la casa nueva. Y había un desacuerdo cómo andaba la obra. Yo le dije al constructor que se arrepintiera de haberlo hecho no bien. Yo le había dicho y lo iba a hacer. Yo dije al dueño de la casa bajo construcción que se le perdonara al constructor. Él mismo dijo no. ¿Cuándo dijo no? Yo perdí los estribos. Pero empecé a regañarlo, enojarme. Hasta que el pobre se lloraba y le daba más. Y los mandé fuera. No pasó muchas horas, sino días. Y el Señor me vino encima diciendo, ¿qué es lo que habías hecho? Me arrepentí. Arrodillado, yo me acuerdo de esa noche. Y él me dijo, Papá Celestial, la sangre de ese te voy a requerir.
rogaba a papá que me diera oportunidad a rectificarme con el dueño de la casa. No era, no sé, un día, 2 días. Vino a la puerta. Tocando la puerta, abría y ahí estaba el don. Y le hice entrar en la casa. Y él me dijo, me heriste. Me heriste hasta la muerte. Yo no sé qué hacer porque he perdido a Cristo. Me lo dijo. Y ahora voy a Buenos Aires para pasar operación de corazón abierta, cirugía. Y tengo miedo. ¿Vio? La macana que yo me metí en otro. Y yo le dije lo que me dijo el Señor Jesucristo, papá. Y me arrepentí. Le pedí perdón. Le rogaba que me perdonara y que yo era la causa de perder a Cristo en él. Y él empezaba a llorar. Y se restauró conmigo y yo con él. Y oramos, se rectificaba él en su corazón. Fue a Buenos Aires en la madrugada, pasó la operación y murió. Imagino que lo conoces, Ricardo. El territorio en que entramos como intercesores, luchadores en celestes, lugares celestes. No queremos hablar inavisadamente. Hay que considerarnos a nosotros mismos en el proceso de ¿qué? Intercesión y portarnos como Daniel, el profeta que decía de sus padres que nosotros hemos pecado. No mis padres solamente, pero se incluía entendiendo, considerándose que no era mejor, dice en que Romanos 12, versículo 3, que no debemos pensar más alto de nosotros mismos que debemos. Y ahora, yo sé que pasa el tiempo, pero no sé a dónde van a ir a esta hora, menos a cama. Mira lo que dice acá, ni aún. Mira lo que dice. Bueno y recto es Jehová, 22:8 de Salmo. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Ya entendemos eso, ya. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera.
Porque todas las sendas del Señor son ¿qué? Misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por el amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Qué es qué? Grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra y la comunión íntima de Jehová es con los que le teman. O es decir, hay cosas que tenemos que saber y conocer que no vamos a ver y que no vamos a conocer a menos que vengamos a las claras con él. Y a ellos hará conocer su pacto. No está hablando acá de salvación, el pacto. Está hablando de los lugares secretos con Cristo. Está hablando de las cosas íntimas de otras personas malas. Dice en Proverbios 31 y en versículo 11 una cosa profética. Hablando de la mujer perfecta. Dice lo siguiente: el corazón de su marido está en ella confiado. La mujer acá es la iglesia. El corazón de su marido, Jesucristo, está en ella confiado. Todos nosotros confiamos en el Señor, ¿no? A Jesucristo, a él le gustaría poder confiarse en nosotros. ¿Por qué no da las llaves del auto Ferrari al niño de 8 años? Porque no se confía el papá cómo va manejando el auto. ¿Vio? El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. O es decir, no va a perder la inversión con ella. Proverbios 22, por fin voy a contar esa escritura. En capítulo 22 de Proverbios dice: "17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios. No regañar, como hice con el dueño. Las palabras que se lo dije eran palabras justas, pero no las decía yo con un espíritu de mansedumbre y amor." Para que tu confianza sea en Jehová, te les ha hecho saber hoy, y a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos, en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron.
Hay gente a quien Dios te va a enviar, pero tienes que tener entre tus labios la certidumbre de lo que estás diciendo. Y no está hablando acá de certidumbre de informes y datos. Está hablando del espíritu del asunto. Capítulo 23, versículo 15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mas entrañas también se alegrarán cuando, ¿qué? Tus labios hablaren cosas rectas. No está hablando de las palabras justas, está hablando del espíritu con que hablas. Estas dos escrituras en Proverbios Dios me dijo en el año 1970, cuando me llamó a predicar. Riendas, el freno en la boca. Regresando a Salmo 25. Encaminará, versículo 9, a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera o juicios. Salmo 149. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gozan en su rey y alaban su nombre con danza, con pandero y arpa y canten. A él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes o mansos con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Hemos hecho esto, ¿no? Exaltan a Dios con sus gargantas, espadas de dos filos en sus manos para ejecutar. Se confía tu marido que puedes ejecutar sin meterse el dedo, sin ejecutar inoportunadamente, inavisadamente. En la intercesión tenemos que aprender manejar tu sacerdocio justamente y con cautela, porque Él te va a entregar en un momento juicios que pronunciar. Habrá tiempos en una de esas que se van a acabar las misericordias de Dios. No sabemos el espacio de tiempo que va a dar Dios a Jezabel o al malhechor. Pero le gustaría tener uno que está al lado, preparado, con freno en la boca, manso y humilde de corazón, que no va a pervertir el juicio que tiene que llegar. Mal representar a Jehová, como yo hice, como Moisés hizo.
Dice, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos. Yo le voy a decir una cosa, lo que atamos en la tierra será atado en la tierra. ¿Vio? La seriedad del rumbo en que nos hemos metido. Y yo le voy a decir una cosa, lo que les estoy enseñando, esto no se escucha en cualquier lado. Dios me mandó a Tupungato y a Tunuyán, Valle de Uco y a Susi. Me dijo Ricardo esta mañana que se nombraba a Tupungato en las noticias nacionales como lugar donde había explotado el COVID. Me dijo Gorda, a ver o qué. En Tunuyán hay gente muriéndose de arriba para abajo. Le voy a decir una cosa, hermano. Yo no voy a, tomarlo en menos cuando te lo digo. Lo más alto que nos alzamos en el Señor, más angosto y peligroso es el juicio. Isaías, cuando estaba arriba en el cielo, vio al rey en su templo y la gloria y grandeza le hacía aterrorizarse. Y se agachaba ahí en el suelo diciendo, soy sucio, soy sucio, soy sucio y soy hijo de pueblo con labios sucios. Y este profeta mayor del Antiguo Testamento, quizás en una de esas, vino un ángel con pinzas y le puso una brasa en los labios, quemándolo, purificándolo en la boca. Y luego le dice Jehová a toda la multitud, ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Y a predicar al pueblo mío en la tierra. Y Isaías se levanta y dice, he aquí, aquí estoy, mándeme a mí, pero no antes de que se quemen los labios. Yo estoy por mi parte gozoso. Qué privilegio que tenemos propuesto por Dios a participar en esto. Nuestra recompensa será mucho si logramos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias esta mañana. Queremos que nos prepares siempre, papá. Estar listos a ser mandados a donde tú quieres. Pero que sea la certidumbre de tus palabras en nuestras bocas y labios sean ejecutados, pero con la justicia debida. Con la justicia que abarca y alcanza arrepentimiento. Esto es nuestro anhelo, papá. Y tu corazón se confía en nosotros. Amén. Amén.
Gracias. Amén. Ahora pongo mis lentes, ya que no tengo que leer.